Cada encuentro con un narcisista deja una marca invisible, como si una corriente eléctrica pasara por tu cuerpo. Algo que no puedes ver, pero sí sentir en lo más profundo. ¿Sabías que su influencia energética puede alterar tu estado emocional y mental de maneras sutiles y devastadoras? No es solo cuestión de palabras o acciones, sino de un impacto casi magnético que absorbe la luz a tu alrededor. Esta fuerza poderosa y silenciosa puede drenar la vitalidad más fuerte, dejando tras de sí una sombra densa e inquietante. Es como si el aire se volviera pesado, y aunque estés rodeado de personas normales, esa presencia especial cambia todo el ambiente. Te roba energía sin que apenas notes cómo sucede. La historia del joven artista que perdió su chispa creativa después de entrar en contacto cercano con alguien así no es única. Enseguida comenzó a sentirse agotado sin motivo aparente. Las ideas se desvanecían al instante mismo en que intentaba atraparlas, y la inspiración fue reemplazada por un cansancio abrumador. Las relaciones cercanas se tornaron tensas y confusas. Las dudas invadían su mente hasta convertir cada pensamiento en una batalla interna. Detrás de esta tragedia cotidiana, hay un fenómeno poco comprendido. La influencia energética del narcisista actúa como un imán peligroso, capaz de absorber emociones ajenas para alimentar su propio ego insaciable. Este efecto no discrimina ni entiende límites físicos o emocionales. Atraviesa barreras invisibles para anclar sus garras en quienes se cruzan en su camino. Lo más perturbador es que rara vez reconocemos cuando estamos siendo víctimas directas debido a la sutileza con la cual operan estas dinámicas energéticas. La tensión constante, el sentimiento difuso pero persistente de incomodidad o fatiga inexplicable son señales silenciosas del desequilibrio impuesto por esa interacción tóxica. Además, muchas veces quien ejerce esta influencia ni siquiera es consciente del daño energético provocado porque actúa desde una necesidad profunda e inconsciente de validación continua. Sin embargo, ese vacío interior genera una extracción energética compulsiva sobre otros, como vampiros emocionales, creando un ciclo interminable donde ambos lados quedan atrapados, uno drenado y otro eternamente hambriento. Para entender cómo defenderse ante esta manipulación invisible, primero debemos reconocer sus formas menos evidentes. Aprender a identificar los patrones repetitivos que agotan nuestra energía, acumulada día tras día sin darnos cuenta plena del proceso destructivo desencadenado. Cuando logramos descifrar este lenguaje oculto, comenzamos a recuperar nuestro poder personal perdido entre frases seductoras, pero vacías o gestos calculados, diseñados para captar atención sin importar el costo humano. No se trata solo de protegernos contra individuos difíciles, sino también comprender cómo nuestra propia energía reacciona ante esas fuerzas externas capaces de moldear nuestro bienestar psicológico profundamente. Así podemos transformar nuestra vulnerabilidad inicial en fortaleza consciente capaz de resistir cualquier intento oscuro destinado a robarnos luz interior. La influencia energética del narcisismo va mucho más allá del simple carácter egocéntrico o vanidoso. Representa un fenómeno complejo cargado de implicaciones emocionales, psicológicas y espirituales esenciales para preservar nuestra salud integral hoy más necesaria que nunca antes en la historia humana reciente. La influencia energética de los narcisistas es un fenómeno que va mucho más allá de simples comportamientos egocéntricos. Se trata de una dinámica que puede alterar profundamente el equilibrio emocional y mental de quienes los rodean. Cuando una persona narcisista entra en un espacio, su energía no solo se impone, sino que también tiende a absorber la vitalidad de los demás. Este efecto sutil pero poderoso puede dejar a sus víctimas sintiéndose agotadas, confundidas y emocionalmente drenadas, casi como si hubieran cedido parte de su propia esencia sin darse cuenta. Por ejemplo, en entornos laborales donde un líder narcisista monopoliza la atención y minimiza las contribuciones ajenas, el ambiente se vuelve tóxico. Las personas empiezan a dudar de sí mismas y pierden la motivación para expresarse auténticamente. Una historia que ilustra bien esta situación ocurrió en una pequeña empresa creativa. El director era conocido por su carisma exagerado y necesidad constante de admiración. Cada éxito del equipo era presentado como fruto exclusivo de su brillantez. Con el tiempo, varios miembros comenzaron a experimentar ansiedad creciente y falta de confianza,
lo cual impactó negativamente en la calidad del trabajo colectivo. Lo más interesante es cómo ese patrón energético crea un círculo vicioso, mientras el narcisista absorbe energía para alimentar su ego inflado. Quienes lo rodean quedan con menos recursos emocionales para protegerse, o incluso cuestionar esa dinámica dañina. Estudios realizados sobre vínculos interpersonales revelan que las personas expuestas regularmente a comportamientos narcisistas pueden desarrollar síntomas similares al estrés postraumático. Esto muestra cuán profunda es la huella energética dejada por estas relaciones. Además, desde una perspectiva espiritual, algunos expertos sugieren que este tipo de interacción representa una especie de robo energético o parasitismo emocional. El narcisista actúa como un imán que extrae luz propia ajena para mantenerse brillante ante los demás. Este intercambio desigual altera no solo el estado anímico inmediato, sino también la conexión interna con uno mismo. Muchas víctimas describen sensaciones recurrentes de vacío o desconexión tras convivir con estos individuos durante largos periodos. No obstante, entender esta influencia es fundamental, porque permite reconocer patrones nocivos antes de quedar atrapados en ellos definitivamente. En conclusión, conocer cómo funcionan estas dinámicas energéticas abre una puerta hacia estrategias personales mucho más eficaces para preservar nuestro bienestar integral frente al impacto indirecto, pero contundente del narcisismo ajeno. Así podemos cuidar no solo nuestra mente y emociones, sino también mantener intacta esa fuerza vital tan esencial para enfrentar los retos cotidianos con autenticidad y equilibrio real. Cuando alguien narcisista irrumpe en tu vida, no solo afecta tus emociones superficiales, sino que también altera profundamente tu energía interna. Es como si una sombra pesada se posara sobre tu aura, drenando esa vitalidad que a menudo ni siquiera notas hasta que comienza a faltar. Este tipo de personas tienen una habilidad casi magnética para atraer atención y manipular percepciones, pero detrás de esa fachada encantadora, suelen esconder un vacío emocional que intentan llenar a costa de los demás. Considera el caso de Laura, quien durante años mantuvo una relación laboral con un jefe narcisista. Cada reunión terminaba con ella sintiéndose agotada y cuestionando su propia valía. Historia no es única. Muchos han experimentado cómo el constante egoísmo y la falta de empatía pueden minar la confianza personal mientras consumen energía mental en discusiones sin sentido, críticas destructivas. Lo interesante es cómo este impacto energético puede manifestarse físicamente: dolores inexplicables, dificultades para concentrarse o incluso alteraciones en el sueño. Son respuestas comunes del cuerpo cuando está bajo estrés prolongado causado por interacciones tóxicas. Estudios recientes han demostrado que la exposición continua al comportamiento narcisista puede desencadenar respuestas similares al estrés postraumático, lo cual explica por qué algunas personas sienten un cansancio crónico o ansiedad persistente después de convivir con esta clase de individuos. Por ejemplo, Marta decidió romper contacto con su amigo narcisista tras años sintiendo que su opinión nunca contaba y sus sentimientos eran minimizados. Poco tiempo después notó mejoras notables en su estado anímico y físico, recuperando parte del brillo perdido. Además, entender esta dinámica energética nos ayuda a establecer límites claros sin culpa ni temor. Reconocer cuando alguien está absorbiendo nuestra energía nos permite actuar antes de caer en patrones dañinos. No se trata solo de protegerse emocionalmente, sino también de preservar ese espacio interno donde reside nuestra autenticidad más pura. Mantenerlo intacto es fundamental para crecer y enfrentar desafíos con equilibrio real. En esencia, aprender sobre la influencia energética del narcisismo ajeno implica desarrollar una conciencia profunda sobre cómo las relaciones afectan nuestro bienestar integral y tomar responsabilidad activa por nuestro propio cuidado. No permitas que la presencia imponente o manipuladora de otro apague tu luz interior. Cada vez que refuerzas tus límites estás recuperando poder personal y restaurando ese flujo natural de energía positiva necesario para vivir plenamente. Al hacerlo consciente, te conviertes en guardián fiel no solo de tus emociones, sino también del combustible vital
sin el cual cualquier esfuerzo pierde fuerza auténtica. Y esa fortaleza es invaluable cuando decides avanzar hacia metas verdaderamente significativas. La influencia energética de los narcisistas se siente mucho más allá de sus palabras. Es como un drenaje silencioso que te va consumiendo sin darte cuenta. Cuando estás cerca de alguien con rasgos narcisistas, no solo lidias con su constante necesidad de atención y admiración, sino también con la forma en que absorben tu energía vital. Un ejemplo claro es el caso de Marta, una mujer que durante años mantuvo una amistad cercana con un colega narcisista en su trabajo. Al principio, todo parecía normal, conversaciones amenas, apoyo mutuo. Sin embargo, poco a poco Marta empezó a sentirse agotada después de cada encuentro. Lo curioso era que esas mismas charlas parecían alimentarlo a él. Mientras él salía fortalecido y lleno de confianza, ella se quedaba vacía y desconcentrada. Este fenómeno no es casualidad ni producto exclusivo del mal carácter, tiene raíces profundas en la dinámica emocional entre ambas partes. Los narcisistas tienden a manipular sutilmente el ambiente para posicionarse como centro del universo, y para lograrlo necesitan extraer la energía emocional de quienes les rodean. Esto puede manifestarse incluso en relaciones familiares o románticas, donde la cercanía hace difícil identificar cuando uno está siendo usado como fuente constante de validación externa. Estudios psicológicos han demostrado cómo este tipo de interacción provoca estrés crónico en las víctimas, afectando tanto su salud mental como física, ansiedad persistente, trastornos del sueño, e incluso problemas cardiovasculares, pueden ser consecuencias indirectas, pero reales. En otro relato relevante, encontramos a Luis, quien estuvo casado durante 8 años con una pareja narcisista. En numerosas ocasiones, recordó cómo cualquier logro propio era minimizado o ignorado por ella. Cuando intentaba compartir algo importante sobre su día, o expresar emociones genuinas, sentía que chocaba contra un muro invisible hecho de indiferencia estratégica y egocentrismo exacerbado. Este tipo particular de relación crea un desequilibrio energético donde uno siempre termina dando más mientras el otro acumula poder personal sin esfuerzo aparente. La paradoja radica en lo difícil que resulta romper ese ciclo, porque las personas atrapadas suelen sentir culpa o temor al enfrentarse al abusador emocional. Por último, cabe destacar que no todos los encuentros con personas narcisistas terminan igual. Algunos logran establecer límites firmes y protegerse eficazmente mediante autoconocimiento y apoyo externo profesional. Sin embargo, reconocer esta influencia energética nociva es el primer paso hacia la recuperación personal y la reconstrucción emocional desde un lugar auténtico y fuerte. Ese espacio donde tus metas no dependen del reflejo distorsionado ajeno, sino nacen desde tu propia luz interior intacta e invulnerable ante manipulaciones externas. Desde un lugar auténtico y fuerte, ese espacio donde tus metas no dependen del reflejo distorsionado ajeno, sino nacen desde tu propia luz interior intacta e invulnerable ante manipulaciones externas. Encuentras la verdadera libertad. La influencia energética de los narcisistas puede parecer implacable, porque se alimentan de nuestra inseguridad y vulnerabilidad. Sin embargo, cuando reconoces que su poder solo existe mientras tú se lo permitas, comienzas a recuperar el control sobre tu energía. No es una batalla contra ellos, sino un acto profundo de autoafirmación y amor propio. Porque en esa conexión contigo mismo, reside un escudo invisible que repele cualquier intento de manipulación o desgaste emocional. Entender esto significa abrir la puerta a una vida donde tus decisiones nacen desde la autenticidad, no desde el miedo ni la necesidad constante de aprobación externa. Te conviertes en el arquitecto consciente de tu bienestar energético y emocional. Al reconocer las tácticas narcisistas, idealización seguida por la desvalorización, puedes establecer límites claros sin culpa ni dudas. Estos límites son esenciales para proteger tu esencia y mantenerte firme ante cualquier intento de absorción emocional. No se trata solo de decir no, sino de preservar ese núcleo interno que nadie puede tocar si tú no lo permites. Cada vez que eliges cuidarte en lugar de ceder a la presión o al chantaje emocional, fortaleces ese espacio sagrado dentro tuyo que ningún otro puede ocupar o alterar.
Esta fortaleza interna es un acto revolucionario en un mundo donde muchas veces nos sentimos perdidos entre expectativas ajenas. Recuerda siempre que mereces relaciones basadas en respeto mutuo y autenticidad genuina. Liberarte del impacto energético narcisista implica también sanar heridas pasadas sin permitir que definan quién eres hoy. Sanar no es olvidar ni justificar conductas dañinas, sino observarlas con compasión hacia ti mismo para soltar cadenas invisibles. Al hacerlo recuperas energía vital para construir nuevos vínculos saludables o simplemente para vivir plenamente contigo mismo, sin dependencia externa. Reconocer estas dinámicas te brinda claridad sobre cómo protegerte mejor en el futuro y cómo cultivar un entorno positivo alrededor. Rodearte conscientemente de personas que nutran tu crecimiento fortalece aún más esa luz interior, inquebrantable. Finalmente, recuerda siempre esta verdad fundamental: nadie tiene poder sobre ti sin tu consentimiento explícito. Ni siquiera aquellos expertos en manipular emociones ajenas. Por eso radica ahí toda tu fuerza real e indestructible. En cada paso hacia esta conciencia profunda estás reclamando tu soberanía personal y dibujando los contornos claros donde florecen paz y autenticidad duradera. Que este conocimiento sea una invitación constante a honrarte diariamente como mereces, protegiendo con amor ese faro interno capaz de iluminar incluso las noches más oscuras provocadas por influencias tóxicas externas. Tu energía es sagrada, defiéndela con valentía, porque es el tesoro más preciado que posees para vivir libremente y con propósito verdadero.